Bueno, estamos hablando hoy en Tribuna sobre la Semana de la Diplomacia. Como ya nos recordaban recientemente nuestros invitados, se está celebrando del 11 al 15 de noviembre. En este tema, Tina, cuando hablamos, fíjate vos todo lo que podíamos haber hablado de las anécdotas, ¿verdad? Ay, eso resulta sumamente interesante y pedagógico para la gente. O sea, saber qué se ha hecho, todas esas demarcaciones, quiénes son los protagonistas, esos héroes anónimos que han hecho tanto por el Paraguay y que han luchado, tuvieron otros tipos de guerra, es la de la pluma, ¿verdad? Claro, y ahí está el tema, el valor de la oratoria, el valor de la negociación, ¿verdad? Y hay una diferencia que justamente ahora vamos a aprovechar ya nuestra siguiente invitada, que es la señora Elena Felip. Ella es directora general de Política Bilateral. Y acá me perdí un poco porque Elena es ministra o embajadora. Ministra. Y a propósito de esto, ¿verdad? Justamente aprovechando, Elena, ahí tenés el micrófono. Sí, perdón. Ministra, ustedes también, esto es dentro de la carrera diplomática, ¿verdad? O sea que van ascendiendo grados y esos van rindiendo exámenes para eso, ¿verdad? Para que la gente sepa un poco. Exactamente. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por invitarnos y por invitarnos a varios colegas también de la Cancillería. Para nosotros siempre es muy importante difundir cuáles son las actividades que desarrollamos en la Cancillería Nacional, porque como siempre a mí me gusta decir, la Cancillería para un país especialmente que tiene una estructura a lo mejor menor que otros países es de suma importancia. Es decir, contrariamente a lo que se piensa, no son los países más poderosos los que necesitan una Cancillería especializada y profesionalizada, sino todo lo contrario. Es un país como el nuestro, ¿verdad? Un país que está en desarrollo, un país que necesita avanzar y es el que más necesita justamente de contar con un servicio diplomático profesional y acorde a los estándares internacionales, porque, como bien decía Tina, negociar constantemente, especialmente con nuestros grandes vecinos, ¿verdad? Atraer inversiones, en fin, todas esas cuestiones que son de suma importancia para el desarrollo de nuestro país. Para eso es necesario contar con gente sumamente calificada. En mi caso, para aclarar, yo soy ministra porque en el ascenso en la carrera para ascender a embajador, que es el último rango, digamos, el rango más importante, se necesita presentar una tesis que normalmente se hace en la Academia Diplomática y es sobre algún tema de investigación, ¿verdad? Dependiendo del área de interés de cada uno de los diplomáticos. Hay un tribunal, ¿verdad? Altamente calificado y de ahí se ve cuáles se aprecian, hay una presentación tanto escrita y también se hace una presentación oral. Bueno, en este caso, justamente política bilateral, ¿verdad? Cuando hablamos de política bilateral, estamos hablando de las relaciones de un país con otros, no con bloques, ¿verdad? Así mismo, la política bilateral es sí, las relaciones que te mantenemos entre dos países. No obstante, como bien sabemos, en este mundo, en este momento, el multilateralismo es lo que está muy en boga y de alguna forma también los que tratamos temas en el ámbito de la política bilateral no podemos estar ajenos a lo que se trata en los ámbitos multilaterales, porque después de todo son los países desarrollados, ¿verdad? Lo que llamamos el G7, el G20, los que dictan un poco cuáles son las reglas de juego en este momento a nivel global y nosotros tenemos que ser conocedores de esas circunstancias, por supuesto. Pero quiero aprovechar su presencia, ya que estaba hablando de eso, de que no precisamente, bueno, ahí lo que decía, un país pequeño o un país en proceso de desarrollo o que requiere de esta diplomacia para el desarrollo, para el desarrollo de la economía, por ejemplo. Hace mucho tiempo, cuando Paraguay estuvo en una post-crisis, ¿verdad? Después de un juicio político, un cambio de presidente, que fue considerado constitucional, quieranse o no, eso es lo que se decidió en ese momento, justamente Paraguay quedó aislado. Y ahí también suelo recordar cuando me dice el hoy canciller, ¿verdad? De que ahí la diplomacia trabajó muchísimo, ¿verdad? Porque ahí era abrir puertas, estrechar lazos, ¿verdad? Romper un poco ese aislamiento en el que se quedó el país por un tiempo, ¿verdad? Y no estamos en época de guerra, sencillamente estamos con unas diferencias incluso ideológicas con otros países, ministra. Y precisamente por eso lo que está diciendo la ministra es muy importante. O sea,
qué capacidad de negociación tiene, y tiene que ser gente preparada. O sea, no puede ir un improvisado, porque tiene que entender el contexto local, pero también tiene que tener un alto contenido del contexto internacional como para tener realmente una fuerza en su negociación. Sí, exactamente. Ese es un punto muy importante. No obstante, también un diplomático, y yo siempre hago mucho hincapié, además de una formación académica, de una experiencia importante en materia de negociación, tiene que tener algunas cualidades personales. Eso no tenemos que dejar de lado. Para mí, una virtud de un diplomático muy importante es la versatilidad, es decir, poder desempeñarse en cualquier ámbito y también en cualquier lugar, ¿verdad? Porque nos toca destinos muy diferentes, ¿verdad? Entonces es muy importante adaptarse a las costumbres de un país, a la idiosincrasia de un país y sacar el mejor provecho de esa situación, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿verdad? Es muy importante que un diplomático se involucre en la sociedad en la cual está, por ejemplo, teniendo, ¿verdad? Está realizando un servicio, ¿no? Y los destinos son muy diferentes, las políticas de los países son muy diferentes, y también el grado de relacionamiento. Evidentemente, el grado de relacionamiento que tenemos con nuestros vecinos no es el mismo que tenemos a lo mejor con otros países de otras regiones, como el continente africano o el continente asiático, obviamente. Entonces, todo eso cuenta mucho. Para mí la preparación académica es muy importante, pero también hay un compromiso tanto con el país, pero también con nuestra sociedad, porque de alguna forma lo que se pretende es tener, si bien un servicio exterior que tenga altos estándares, no puede estar disociado de su realidad, ¿verdad? Esas élites intelectuales que vemos en otros países disociadas de su realidad, nunca sacan un buen provecho, ¿verdad? De lo bien que puede hacer a su país y la contribución que puede hacer a su país. Por eso es importante, me parece, que tenga esa capacidad de adaptación, que tiene que aprender a adaptarse, tiene que tener me parece, una gran capacidad de observación, como es el mundo externo, pero por sobre todo, como decías, señora ministra, ¿verdad? Sí. Realmente tiene que tener un gran compromiso hacia su país. Tiene que saber mucho y tener una fuerte identidad como patriotismo, ¿verdad? En síntesis, porque claro, si no, ¿cómo vas a negociar en contra de tu país, verdad? O sea, exactamente. Finalmente. Sí, además de patriotismo, sí tener mucho sentido de pertenencia a su país, que creo que el paraguayo lo tiene en líneas generales. Por eso tampoco es que es suficiente saber de política exterior, sino es importante conocer la cultura de nuestro país, ¿verdad? Así mismo. Es muy importante, porque eso se transmite, ¿verdad? En muchos casos nosotros somos, en algunas regiones del mundo, los primeros paraguayos que conocen, ¿verdad? O también somos el vehículo por el cual se conoce el país. Por lo tanto, todo eso es muy importante, sí. Bueno, ¿cuáles son las relaciones ahora que hay un poco un cambio, un giro, o podría haber un giro? Mercosur, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se habla, vamos a ver cómo va a seguir Mercosur con el Brasil. Independientemente de eso, ¿cuál es el país para nosotros, o los países más importantes para nosotros, ministra, como para las relaciones bilaterales? Bueno, siempre los países limítrofes, pero para todos los países siempre es muy importante, y especialmente la situación geopolítica de nuestro país. Paraguay es un país sin litoral marítimo, por lo tanto, para nosotros el relacionamiento con nuestros vecinos tiene que ser, como yo siempre digo, ¿verdad? Además, es muy importante el comercio, son muy importantes las inversiones, pero el relacionamiento político, por sobre todo, tiene que ser muy bueno.
¿verdad? Porque nosotros en este momento, ¿verdad? Para dar un ejemplo, tenemos la tercer flota del mundo en materia fluvial y para eso tenemos que pasar por un río que está en gran parte en el territorio argentino, ¿verdad? Para salir en un momento también tenemos puertos francos, ¿verdad? Tenemos en el caso de Brasil, ¿verdad? Paranaguá o Santos, ¿verdad? Para eso y para poder seguir aprovechando esas salidas, nosotros tenemos que tener un buen relacionamiento, ¿verdad? Con nuestros grandes vecinos, especialmente también en el caso de Bolivia, ¿verdad? Bolivia, recientemente tuvimos una reunión binacional que en el 12 de junio, en una fecha muy emblemática, y justamente firmamos una serie de compromisos y de acuerdos muy importantes justamente para dar un salto cualitativo en el relacionamiento con Bolivia, que es un país que claramente en crecimiento. Y en el caso de Uruguay también, ¿verdad? Es un país que también tenemos lazos históricos muy importantes y también con Chile, que a pesar de que no ser países que tenemos una frontera común, sí tenemos una historia, ¿verdad? Muy unida y tenemos un relacionamiento tanto político como económico muy importante. Bueno, podría seguir ampliando, ¿verdad? En el caso, evidentemente, no podemos negar la influencia que tiene Estados Unidos a nivel mundial y a nivel regional, y por lo pronto también Europa para nosotros siempre fue y sigue siendo un continente, ¿verdad? Donde ¿verdad? De alguna forma nos identificamos porque nuestros orígenes están muy unidos a los países europeos, pero también es muy importante en todo lo que contribuyen en el aspecto social, en el aspecto cultural y también de comercio. Europa sigue siendo un socio comercial muy importante de nuestro país, incluso también en materia de inversiones. En ese sentido, este acuerdo que nosotros acabamos de cerrar entre el Mercosur y la Unión Europea, para mí lo que realmente destacamos de ese acuerdo es que es la importancia de contar con un acuerdo con Europa hoy. Es decir, necesitamos un acuerdo nosotros, si bien tenemos por esa historia como muchos acuerdos firmados en este momento, necesitamos un acuerdo que complemente todas las áreas con Europa, y este acuerdo por de ahí su importancia, ¿no? ¿Cómo estamos hoy con Inglaterra, por ejemplo, ¿verdad? O sea, o eso sigue rigiendo con la Unión Europea o paralelamente se tiene que ir trabajando ya con lo que sería un relacionamiento directo solamente con ese país? Bueno, sabemos que la situación del Brexit no está muy bien aclarada creo que ni para los propios europeos, ¿verdad? Creo que ellos mismos están bastante confusos. Están confusos. Gran Bretaña, de hecho, participó también en las negociaciones porque evidentemente su salida no fue efectiva, entonces por lo tanto es parte de este acuerdo que cerramos. Luego veremos, ¿verdad?, cómo eso procederá dependiendo de también el acuerdo que cierre la Unión Europea con Gran Bretaña. Entonces nosotros estamos más bien pendientes de eso, ¿verdad? Lo que sí es que quiero recalcar que este acuerdo con la Unión Europea, nosotros se habla siempre de un pilar económico, pero este acuerdo también tiene un pilar político y tiene un pilar de cooperación muy importante, ¿verdad? Paraguay, como un país de desarrollo, necesita de la cooperación internacional porque necesitamos elevar nuestros estándares en muchas materias. Entonces, es muy importante seguir contando con marcos de cooperación. Perfecto. Bueno, si tenemos sé que no podemos hablar de países por separados, pero ¿cuál es la prioridad como relación bilateral que hoy está en su mesa de trabajo, ministra? Bueno, la prioridad para nosotros, el Mercosur ¿verdad? Los países del Mercosur evidentemente tienen una prioridad. Ahora nosotros entramos justamente en diciembre, vamos a tener la presidencia pro tempore del Mercosur y en ese sentido las agendas bilaterales que mantenemos con los países miembros del Mercosur también van un poco en paralelo a lo que a los temas que se discuten en el ámbito del Mercosur. También lo que hay que ver es que en este momento hay un cambio, ¿verdad? Un cambio de gobierno en la Argentina, por lo tanto hay ciertos compromisos que siempre se renuevan con un nuevo gobierno.
En el caso del Brasil, de hecho, también a partir de la asunción del presidente Bolsonaro también hemos reactivado muchos proyectos que teníamos, especialmente en materia de infraestructura. Y por lo tanto, realmente el peso que tiene Brasil y Argentina en la agenda bilateral de Paraguay es indudable. Con respecto a Estados Unidos, sí también estamos trabajando afortunadamente ahora en un marco de cooperación muy interesante. Lo que también nosotros siempre evaluamos que la agenda bilateral se mueve de acuerdo un poco a la política interna de nuestro país y en ese sentido sabemos de la importancia de avanzar en la institucionalidad de nuestro país. Y en ese sentido creo que fue una de las cuestiones que incluso cuando la visita del secretario de Estado Pompeo fue destacado incluso por la Secretaría de Estado. Entonces es importante avanzar también en esa agenda. El comercio, la economía es importante, pero hay otras cuestiones también que ayudan un poco a promover para que Paraguay sea no solamente un país desarrollado en materia económica, pero sino un país serio, con una democracia estable y previsible, ¿verdad? Sobre todo. Bueno, realmente fantástico y todo lo que vamos aprendiendo, seguiríamos hablando, pero el tiempo se nos va cortando. Así es que muchas gracias, ministra Elena Felipe, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hablamos así con Elena Felipe, ella es directora general de Política Bilateral. En instantes estaremos hablando sobre tema de asuntos consulares. Decíamos que hay una diferencia entre embajadas y consulados. ¿Qué hacen los consulados? ¿Cuántos tienen el Paraguay en el mundo? Ya volvemos.